Empezamos. Angie Barbosa. Sí. Muchas gracias. Fiorella Salcedo. Fiorella. ¿Estás, Fiorella? Ya, a ver, vamos a pasar a la siguiente. Flavia Moya. ¿Estás, Flavia? Sí, ya estoy. No, no te veo, he visto. Ay, ya te vi. Hola, Flavia, ¿cómo estás? Ya, Karen Carvajal. Karen, ¿estás? Sí, estoy. Ahorita prenda. ¿Puedes prender un ratito tu camarita para verte, porfa? Ya te vi. María Fernanda Pulido. Sí estoy. Nada más que tengo problemas con mi cámara, pero la he encendido y se pone negro. Ya no te preocupes, está bien. Ya. Melanie Mendoza. Melanie, ¿está por ahí? Melanie, ¿está por ahí? Ya, bueno, vamos a pasar a la siguiente. Tian Janaika. Tian Wong. ¿Estás, Tian? ¿Estás por ahí, Tian? Ya, y finalmente, Vina Megalit Solis. ¿Estás por ahí? Hola, sí. A ver, Ya, ¿puedes prender 3 segunditos tu camarita, por favor? Sí, no, que estoy acá. Ahí Ya. Ya, sí, no te preocupes. Ya, gracias. Ya, creo que todas somos chicas, ¿no? Ya, sí, chicas, entonces vamos a dar inicio a lo que es el banqueo. Ya saben que si saben la respuesta, levantan su manito y me dicen la respuesta, ¿ok? Esta vez solo vamos a hacer 5 preguntitas porque como el tema que vamos a ver es un poquito largo, entonces, para no demorar mucho. Ya, entonces, la primera pregunta, todo es sobre trastornos hemodinámicos, ya que hemos visto la semana pasada. Ya, la primera pregunta entonces dice así. Una mujer de 26 años tiene antecedentes de epistaxis. Epistaxis es sangrar por la nariz y mayor flujo menstrual. En la exploración física, la piel de las extremidades presenta lo que son petequias, púrpura, y las pruebas de laboratorio muestran resultados normales de tiempo de tromboplastina parcial y tiempo de protrombina. Es decir, el tiempo que demora la sangre en coagularse. Y de recuento de plaquetas. Pero la actividad del factor de von Willebrand está reducida. ¿Cuál de los siguientes pasos de la hemostasia es más probable que tenga alterada esta paciente? Entonces ya te dicen que es la hemostasia primaria la que está alterada, ¿verdad? Porque el factor de von Willebrand recordemos que es la hemostasia primaria. Entonces, ¿cuál de los siguientes pasos está afectado? A ver, ¿cuáles creen ustedes? A, polimerización de fibrina, B, adhesión plaquetaria, C, agregación plaquetaria, D, generación de protrombina, y E, inhibición de la protrombina, y F, vasoconstricción. A ver, alguien que sepa la respuesta, levanta su manito y me dice. ¿Nadie se anima a responder esa preguntita? Ya, a ver, vamos a ver ya. Acuérdense que en la hemostasia primaria lo que pasa es que, bueno, la primera respuesta es la vasoconstricción, ¿verdad? Entonces automáticamente lo descartamos. Luego de eso,
Vienen las plaquetas y se van a adherir al factor von Willebrand, ¿se acuerdan? Y en el factor von Willebrand las plaquetas se van a transformar y van a atraer más plaquetas. Entonces la respuesta sería adhesión plaquetaria. Como dice acá, el factor de von Willebrand funciona como un pegamento entre las plaquetas y la matriz extracelular expuesta de la pared de vaso tras una lesión vascular. ¿Y por qué no agregación plaquetaria? Porque la agregación plaquetaria es parte de la evolución de un trombo, que es otro concepto muy distinto, ¿ok? Entonces es adhesión plaquetaria. Y a ver, la segunda. Esta es una pregunta clásica, casi siempre la hacen en todos los exámenes. La formulan de diferente manera, pero preguntan lo mismo. Ya miren, un hombre de 31 años está realizando un viaje de buceo y desciende a una profundidad de 50 metros en el gran agujero azul de la costa de Belice. A los 30 minutos, su equipo funciona mal y vuelve rápidamente al barco a la superficie. Desarrolla dificultad para respirar a los 5 minutos con disnea y dolor torácico subesternal, seguido de cefalea intensa y vértigo. Una hora después presenta mialgias y artralgias intensas y dolorosas. Estos síntomas se ven en 24 horas. ¿Cuál de las siguientes sustancias que está ocluyendo en sus arteriolas es la causa más probable del cuadro? A ver, ahí veo. ¿Quién ha levantado primero? Primero María Fernanda. A ver, María Fernanda, dime, ¿cuál crees que sea la respuesta? Bueno, para mí es la letra C, burbujas de nitrógeno gaseoso. Ya, vamos a ver. Muy bien, excelente, muy bien. Burbujas de nitrógeno gaseoso. ¿Y por qué? Porque toda esta situación que nos están poniendo es la famosa enfermedad de los buzos, que es una forma de embolia gaseosa. Acuérdense que nosotros hemos aprendido diferentes embolias, grasa, gaseosa, trombos de plaquetas, y las embolias gaseosas ocurren con presiones altas. Es decir, el que practica buceo baja las profundidades del agua donde hay una presión bastante alta. Entonces, al ascender de manera rápida, el nitrógeno que está en la sangre no se libera de manera lenta, sino como que de manera abrupta va a formar pequeñas burbujas, que son las burbujas de nitrógeno. Y aquí un datito extra es que, ¿por qué no podría ser, por ejemplo, los glóbulos de grasa? Porque generalmente la embolia grasa ocurre en traumatismos, ¿ok? No se olviden. Muy bien, Mafra. Ya, la siguiente. Un hombre de 70 años es ingresado hace 3 semanas por un infarto cerebral. Ahora está deambulando por primera vez. A los pocos minutos de volver a la habitación presenta una disnea acompañada de sudoración de comienzo súbito. No es posible reanimarlo y bueno, finalmente fallece. Esta imagen muestra la imagen macroscópica del ilio pulmonar izquierdo en la autopsia. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo es más probable que contribuya a este hallazgo? A, anticuerpos antifosfolipídicos, B, bronconeumonía, mutación del factor, trombosis venosa o aterosclerosis. A ver, Angie, ¿cuál crees que sea la respuesta? Sería trombosis venosa profunda. Trombosis venosa profunda. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí no puse, pero aquí está. La fibra muestra un tromboembolo pulmonar. Trombosis venosa profunda. Porque acuérdense que estos trombos que van a viajar acá son trombos que se originan de la trombosis venosa profunda. Y acuérdense que la circulación venosa llega al corazón derecho del corazón, ¿verdad? A la aurícula, luego al ventrículo, y del ventrículo la sangre es inyectada hacia la arteria pulmonar. Entonces, normalmente los émbolos son chiquitos ya y no van a obstruir la arteria pulmonar, pero si es que son lo suficientemente grandes, como en este caso del paciente, van a obstruir justo en la bifurcación de la arteria pulmonar. Y esa obstrucción causa una muerte súbita, ¿ok? Como es en el caso de este paciente. Acuérdense, circulación venosa va a la arteria pulmonar, no se olviden de ese dato. Muy bien, Angie. Ya. La siguiente pregunta
No forma parte de la triada de Virchow, lesión endotelial, estados procoagulantes, flujo sanguíneo turbulento, flujo sanguíneo laminar, hipercoagulabilidad. ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta? Acuérdense de la triada de Virchow que estaba en los fenómenos de trombosis, que eran 3. ¿Alguien se anima? ¿Cuál no forma parte? Y ahí veo la manita de Angie. Dime, Angie, ¿cuál crees que es? Creo que sería flujo sanguíneo laminar. Muy bien, excelente. Flujo sanguíneo laminar. Acuérdense que en la triada de Virchow, que son los factores que estimulan la procoagulación, está la lesión endotelial, porque acuérdense, si está el endotelio lesionado, pueden entrar un montón de moléculas, sustancias que afectan el flujo sanguíneo. Luego el flujo sanguíneo anómalo, que quiere decir que está turbulento. Y el estado de hipercoagulabilidad, que puede ser por el exceso de algún factor de coagulación, ¿ok? Y como bien dijo Angie, la respuesta es flujo sanguíneo laminar. Acá les doy un pequeño secreto que yo siempre aplico para los exámenes. Muchas veces lo que hacen los doctores es ponernos un montón de opciones y 2 de esas son enunciados contrarios. Por ejemplo, acá, flujo sanguíneo turbulento, flujo sanguíneo laminar. Entonces, automáticamente, una de esas debe ser la respuesta. Y como estamos hablando de un estado de hipercoagulabilidad, el flujo sanguíneo tiene que estar desordenado, turbulento. Y por lo tanto, la respuesta sería flujo sanguíneo laminar. ¿Ok? Siempre como que aplíquenlo cuando estén medios perdidos, porque a veces pasa. Y ahí la última es esta. Paciente de 67 años con insuficiencia cardíaca congestiva genera un edema con las siguientes características, excepto edema generalizado, disminución de presión oncótica, trasudado, puede presentar derrame pleural, incremento de la presión hidrostática venosa. Entonces, acuérdense, la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿con qué estaba relacionado? ¿Con el aumento de la presión hidrostática o con la disminución de la presión oncótica? Ya con eso ya pueden sacar la respuesta. A ver, ¿quién se anima? ¿Alguien? ¿Alguien se anima, chicas? Ya, miren, vamos a ver hasta con la respuesta. Es la disminución de la presión oncótica, o sea, no corresponde la insuficiencia cardíaca congestiva. Aquí en este cuadrito que está en la sesión anterior, en el PDF, está que la insuficiencia cardíaca congestiva está dentro de lo que es el aumento de la presión hidrostática y esto tiene un origen venoso, ¿verdad? Acuérdense que la insuficiencia cardíaca congestiva es la falla del bombeo de la sangre, lo que condiciona que haya un congestionamiento de la sangre en muchos órganos, ¿ok? Entonces, como ven en esta imagen, es bien interesante. Acá va a haber un aumento de presión hidrostática capilar. Se van a activar sistemas como renina, angiotensina, aldosterona, que van a provocar un edema generalizado. Entonces, aquí la presión oncótica no tiene nada que ver. Por lo tanto, es la disminución de la presión oncótica. Ya. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con la clase. Tampoco quiero que caigamos tan tarde. A ver. Ese tema que vamos a ver ahora, personalmente es el que a mí me gustó más de todo lo que es el curso de patología.
Es un poco denso por momentos, pero lo vamos a hacer bastante sencillo, ¿ya? Hay preguntas bien interesantes que les han hecho a lo largo del ciclo, de hecho, sobre este tema. ¿Me pueden confirmar si se ve? Porque en mi tablet no me aparece. ¿Sí se ve bien el PPT? Sí se ve. Ya, gracias, Angie. Ya, entonces. El tema de hoy es inmunidad y enfermedades del sistema inmune, ¿ok? Y de manera general vamos a hacer un recordar, porque esto lo hemos visto en detalle en inmunología, ¿verdad? Y me parece que ustedes ahora lo llevan en quinto ciclo, porque antes nosotros lo llevamos en cuarto ciclo, por ahí. Pero miren, la respuesta inmunitaria normal. En la respuesta inmunitaria normal hay que acordarnos que siempre tenemos una inmunidad innata, que es con la que nosotros nacemos, y la inmunidad adaptativa, que a lo largo de nuestra vida, a lo largo de las diferentes exposiciones que tenemos al ambiente, entre otros factores, pues se va desarrollando, ¿verdad? La inmunidad innata son mecanismos intrínsecos de reacción inmediata, ¿ok? Ante la exposición de un patógeno, son la primera línea de defensa y pues está mediada por barreras epiteliales, como por ejemplo la mucosa, el epitelio respiratorio, la mucosa de la nariz, de la boca, ¿ok? También células fagocíticas, como son los neutrófilos, los macrófagos, células dendríticas, que son las famosas células presentadoras de antígenos, las proteínas de complemento. Sabemos que el sistema de complemento también es parte del sistema inmune innato, aunque tiene una pequeña parte también que activa la inmunidad adaptativa. Y finalmente, las natural killers, que son las células citolíticas naturales, ¿ok? Bueno, el sistema inmune innato, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, lo que reconoce son patógenos, pero no de manera específica, sino sabe que un virus me invade, pero no sabe qué tipo de virus, o sea, solo sabe que es un virus y ya, por ejemplo. En cambio, la inmunidad adaptativa ya se desarrolla más tarde, después de la exposición de microbios, de otras sustancias extrañas. Por eso siempre dicen, ay, los niñitos que no se exponen desde edad temprana, no sé, a animales, o que no van mucho al parque, se enferman rápido. Y en parte es un poco de verdad, porque hay una teoría, ahorita no me acuerdo el nombre, pero mientras más sea la exposición desde una temprana edad, pues por ejemplo que tengas por ahí una mascota que juegues ahí en el parque en la tierra, pues tu sistema inmune adaptativo va desarrollando mucho más anticuerpos contra muchos más antígenos, ¿ok? Es mucho más poderosa y específica que el sistema inmune innato, ¿ok? Aquí tenemos, acuérdense, linfocito B y linfocito T. Son los únicos que se deben acordar. Mientras que los linfocitos B lo que van a hacer es generar anticuerpos, ¿verdad? ¿Se acuerdan como la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M? Todos esos son anticuerpos. Y por otro lado están los linfocitos T, que se dividen en linfocitos helpers, que se acuerdan que vimos que son los CD4, y los linfocitos CD8. Los linfocitos CD8 y los natural killers tienen literalmente la misma función. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, acá este cuadrito es bastante interesante. Yo acá no puedo hacer zoom, pero porfa, si ustedes pueden en su pantalla, háganlo. Eso es para diferenciar bien de cuál es la especificidad del sistema inmune innato, cuál es la especificidad del sistema inmune adaptativo, para que ustedes entiendan la diferencia de la reacción que va a tener el sistema inmune innato y el adaptativo, ¿ok? Miren, en lo que es el sistema inmune innato, estos van a reconocer los PAMPs, que son los patrones moleculares asociados a microorganismos patógenos. ¿Ok? Los PAMPs no son más que estructuras moleculares de patógenos que son compartidos por distintas clases de microbios. Por ejemplo, un ARN de un virus es un PAMP, es un patrón molecular patógeno. Y un ARN vírico no es específico, ¿no? Porque son muchos los virus que tienen ARN.
Entonces, mi sistema inmune innato lo que reconoce es el ARN vírico. No reconoce si es de la influenza o si es de otro virus. No, solamente reconoce el ARN vírico y ya. Eso es un ejemplo de PAM. Y luego vamos a ver más. Mientras que el sistema inmune adaptativa reconoce antígenos. Antígenos, que es una palabra que vamos a escuchar muchísimo a lo largo de esta clase, ¿ok? Que son estructuras un poco más específicas de los patógenos. Por ejemplo, ustedes acá pueden ver, son diferentes microbios con diferentes antígenos, que son mucho más específicos, ¿ok? Bueno, una segunda diferencia también es el número de moléculas microbianas reconocidas. Se calcula más o menos que el sistema inmune adaptativo lo que va a reconocer son 1000 patrones moleculares, o sea, 1000 PAMs. Mientras que el sistema inmune innato va a reconocer 1000 patrones moleculares de patógenos, 1000 PAMs. Mientras que el sistema inmune adaptativo lo que va a reconocer es más de 10 millones de antígenos. Imagínense. O sea, es una diferencia súper grande. Por eso es que se dice que la inmunidad adaptativa es mucho más específica, porque es capaz de reconocer millones y millones de antígenos. Bueno, luego está los receptores. Esto es bastante interesante e importante que lo entiendan, que el sistema inmune adaptativo, sus receptores, por ejemplo, los receptores tipo TOL, tipo NOT, entre otros que vamos a ver, son codificados por genes germinales. O sea, nosotros ya nacemos con esos receptores codificados, ¿ok? Mientras que los receptores del sistema inmune adaptativo son codificados por recombinación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos genes específicos que van a producir, codificar estos receptores del sistema inmune adaptativo. Pero las estructuras de estos genes se van a recombinar de tal manera de producir millones de variaciones de antígenos para reconocer un número inmenso de antígenos. Miren, por ejemplo acá. Estos son diferentes variaciones de receptores, pero con sus estructuras recombinadas, ¿ven? Miren, acá se mezclan de una forma, acá se mezclan de otra, acá de otra y acá de otra. Entonces, los genes, un mismo gen puede recombinarse de tantas formas que produce millones de variaciones de los receptores del sistema inmune adaptativo. Luego está este punto de número y tipos de receptores. Bueno, en el sistema inmune adaptativo tenemos más o menos menos de 100 tipos de receptores, ¿ok? Mientras que en el sistema inmune acá tenemos más o menos 2 tipos de receptores, que son las inmunoglobulinas y los receptores del linfocito T, ¿ok? Con millones de variantes cada uno. Entonces, aquí hay que entender algo bien claro. Yo te he dicho que los receptores se recombinan en el sistema inmune adaptativo, pero eso no quiere decir que haya millones de receptores, no. Solo hay 2 receptores del sistema inmune adaptativo, que son las inmunoglobulinas y los receptores de los linfocitos T, ¿ok? Lo que pasa es que tienen millones de variantes. Mientras que en el sistema inmune innato solo tenemos 100 receptores invariantes, no se recombinan, que solo pueden reconocer cerca de 1000 patrones moleculares. Y bueno, acá lo de la distribución ya lo vamos a ver más adelante. En lo de la discriminación entre lo propio y lo ajeno, creo que sí es importante resaltar que el sistema inmune innato no tiene reacciones inmunitarias innatas, ¿ya? En cambio, el sistema inmune adaptativo sí puede dar reacciones autoinmunes, que son las famosas reacciones de hipersensibilidad que vamos a ver después. Y esto es porque muchas veces tienen linfocitos autorreactivos. Esto quiere decir que son linfocitos que atacan antígenos propios. O sea, nuestros antígenos los reconocen como extraños y los empiezan a atacar. ¿Ok? Entonces,
Acá les he traído algunos ejemplos de lo que son los pumps y los dumps, como para que sepan, ¿no? Porque a veces en el concepto no se capta tan bien. Pero miren, los pumps son básicamente estructuras de microbios que muchos patógenos comparten, como les dije, ácidos nucleicos, ARN de virus, el ADN de las bacterias, la flagelina de las bacterias, o sea, mi organismo, mi sistema inmune innato, lo que reconoce es la flagelina de una bacteria X, ¿no? Porque muchas bacterias tienen flagelos. Luego, lípidos de la pared celular, como ácido lipotreicoico, algunos glúcidos. Y los DAMPs son moléculas endógenas que son producidas por células dañadas. Es decir, mi sistema inmune innato, además de reconocer estructuras de los microbios, puede reconocer moléculas que producen células dañadas. Para que de esa manera, por ejemplo, los natural killers puedan matar esas células dañadas y no se sigan reproduciendo, ¿verdad? Por ejemplo, una célula infectada puede producir proteínas inducidas por estrés, y esa proteína inducida por estrés es un dump que va a reconocer mi sistema inmune innato y va a atacar a la célula que ya está dañada, ¿no? Otras células dañadas son células que han sufrido quemaduras o células que no reciben riego sanguíneo. Eso ya lo pueden leer de ahí con un poquito más de calma. Ya, a ver. Ya, entonces, como ya hemos dicho, el sistema inmune innato tiene varios componentes, ¿ya? Las barreras epiteliales, que ya dijimos, epitelio de la piel, de las vías digestivas, respiratorias, son como el primer mecanismo de defensa cuando entra un microorganismo, ¿ok? Las células epiteliales pueden producir moléculas antimicrobianas también. Por ejemplo, la mucosidad es como una barrera para botar los microbios que entran por la vía respiratoria. La saliva también, porque tiene un pH ligeramente ácido, que también puede matar algunos microbios, en la cavidad oral, por ejemplo, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si los microbios logran pasar estas barreras epiteliales? Bueno, es ahí donde entran los otros componentes del sistema inmune innato. Los monocitos y neutrófilos son los famosos fagocitos, ¿ok? Y estos ya los hemos visto bastante en lo que son los procesos inflamatorios y muchos más. Los monocitos, acuérdense, cuando entran al tejido, se convierten en macrófagos, ¿ok? Y aquí es interesante destacar que los macrófagos están presentes en muchísimos tejidos. Y acá vamos a ver algunos. Miren, acá en lo que es el hueso está el osteoclasto, que es un tipo de macrófago. En el sistema nervioso central está la microglía. En el hígado están las células de Kapfer. En el pulmón, el macrófago alveolar. En el riñón están lo que son las células mesangiales, y en el tejido conectivo están los histocitos. Entonces, es importante que sepan eso, porque a veces por ahí el doctor le dice, ay, ¿y cómo se llaman los macrófagos del tejido hepático? Ya, células de Kapfer. ¿Ya? Entonces ustedes ya saben que los macrófagos están en todas, porque los fagocitos son esenciales, ¿no? Como son parte del sistema inmune innato, entonces van a reaccionar siempre al toque, son rápidos. Bueno, luego están las células dendríticas, que son las famosas células presentadoras de antígenos, ¿ok? Estas están presentes en los epitelios, en órganos linfoides, como el timo, como los ganglios linfáticos, y en muchísimos tejidos. Como son células presentadoras de antígeno, también tienen que estar en todas, ¿cierto? Porque los microbios pueden entrar por el epitelio de la piel, respiratoria, entonces las células dendríticas tienen que estar ahí, chequeando, por si entra algún microbio invasor. Lo que hacen las células dendríticas es capturar antígenos y se los presentan a los linfocitos T. Además de su acción presentadora de antígenos, pues también pueden estimular la secreción de algunas citoquinas, pero lo que sí no tienen es capacidad fagocitaria. Entonces, si alguna vez les preguntan, alguna vez ha venido la pregunta de,
tienen actividad fagocitaria, excepto, bueno, las células dendríticas no tienen actividad fagocítica. Pueden estimular citoquinas, sí. Pueden contribuir a la inflamación, sí. Pero fagocíticas no son. Y luego están los linfocitos citolíticos naturales o los famosos natural killers que brindan una protección contra virus y bacterias intracelulares. Por favor, acá que se les quede bien claro. Por eso les he puesto esta pregunta despacito. Porque siempre te quieren confundir con que ¿qué atacan los natural killers? Solo atacan células infectadas, nada más. Los natural killers no atacan bacterias extracelulares, ni nada que esté fuera de la célula, ¿ok? Células infectadas. ¿Quién puede infectar una célula? Los virus, porque son parásitos intracelulares obligatorios. ¿Quién más puede infectar la célula? Bacterias intracelulares, ¿ok? Los natural killers no reconocen a las bacterias ni a los virus, reconocen a la célula infectada, ¿ok? ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues es inducir la lisis de la célula, porque los natural killers tienen perforinas, que son proteínas que van a perforar la membrana de esa célula infectada, y luego van a liberar las granzimas. Las granzimas son las que inducen apoptosis porque activan las caspasas, ¿ok? Entonces los natural killers tienen granzimas y perforinas. Acuérdense de esas dos porque vamos a hablar de ellas más adelante. Y bueno, finalmente lo que son las proteínas del sistema de complemento, que activan los microbios usando las vías alternativas, ¿sí? También ayudan a activar al sistema inmunológico. O sea, el sistema de complemento puede ser como un puente entre el sistema inmune innato y el sistema inmune de complemento, ¿ok? Bueno, aquí lo que son receptores de la membrana, podemos encontrar tres tipos de receptores, ¿ok? Receptores extracelulares, que lo que hacen es reconocer microorganismos patógenos extracelulares, como bacterias extracelulares. Y aquí están los famosos receptores TOL, ¿verdad? Que son extracelulares. Luego están los receptores endosmóticos, que sirven para reconocer microbios que han sido fagocitados por endocitosis, ¿ok? Los receptores TOL también son endosmóticos. Y finalmente están los receptores citosólicos o citoplasmáticos, que reconocen a los microbios que están en el citoplasma. Creo que de acá también les saqué otra pregunta de su pasita. Acuérdense, los receptores TOL son extracelulares y también endosómicos. O sea que están en la membrana plasmática o en las vesículas endosómicas. Y los receptores NOT, por ejemplo es un receptor NOT, son receptores citolíticos, o sea, están en el citoplasma y lo que van a hacer es reconocer productos de células necrosadas o la presencia de trastornos iónicos. Bueno, dentro de las reacciones de la inmunidad innata están la inflamación, que ya sabemos que es por la liberación de citoquinas, por muchos mediadores inflamatorios que van reclutando leucocitos, ¿no? Ustedes saben que las células del sistema inmune, una vez que son reclutadas, tienen la capacidad de producir más mediadores inflamatorios para reclutar más células. Luego la defensa antivírica. También es una de las funciones de la inmunidad innata, sobre todo por los natural killers, que lo que van a hacer es matar células infectadas por el virus. Y también estimula la inmunidad adaptativa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, las células dendríticas les presentan antígenos a los linfocitos T. El sistema de complemento también activa el sistema inmune adaptativo, ¿no? Entonces, la inmunidad innata finalmente sabe que no puede con todos los microbios, sabe que no puede sola, entonces también va a activar al sistema inmune adaptativo. Bueno, acá este cuadrito es bien bonito. Este cuadrito, por ejemplo, y este de acá, también lo he sacado del LABAS, del libro de Inmuno, que es el libro base para inmunología que llevamos en la San Martín. Es mucho más completo y está más explicado, ¿no? Miren, acá, la verdad, lo importante es ver estos dos primeros receptores, ¿ya? Los TOL y los
y los NLR, que son los NOT. NLR o NOT es lo mismo, por si acaso, ¿ok? Acá los receptores TOL, como les dije, van a estar en la membrana plasmática o en las membranas endosómicas, ¿ok? Lo que van a hacer es unirse a PAMs o DAMs. Acuérdense, estos son receptores del sistema inmune innato. Es decir, que se van a unir a PAMs o DAMs. Los receptores TOL se unen a varias moléculas microbianas, peptidoglucanos, ácidos nucleicos víricos, ¿ok? Y los NOT lo que van a hacer es estar presentes en el citoplasma. No se olviden de eso, en el citoplasma. Y van a reconocer peptidoglucanos de pared bacteriana, cristales intracelulares, cambios en el ATP, concentraciones iónicas, ¿ya? Eso es importante que se puedan diferenciar, que luego lo lean con más calma, pero sobre todo estos dos receptores, los receptors y los MLR, son los más importantes. ¿Ya? Acá aparece calidad de red deficiente. ¿Se me escucha un poco entrecortado o se me escucha bien? ¿Me pueden confirmar, por favor? ¿Se me escucha bien? Chicas, ¿me confirman, por favor? Chicas, ¿se me escucha bien? 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 ¿Aló? ¿Me pueden confirmar, por favor, por chat, por micro? Sí se escucha bien. Ya, gracias. Como me parecía red insuficiente, pensé que no. Bueno, ya, entonces, ya este es el último punto de inmunidad innata, ¿ok? Aquí están lo que son los receptores TOL y acá vamos a hacer un poquito más de hincapié porque varias veces preguntan de los receptores TOL, ¿ya? Porque si bien es cierto, el sistema inmune innato solo tiene cerca de 100 receptores, los tipos TOL pues son los más comunes, ¿ok? Miren, acá en esa primera imagen del lado izquierdo, está lo que son los TOL receptors tipo 1, 2, 4, 5, 6, hasta el 9, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cuáles están presentes en la membrana citoplasmática, es decir, son extracelulares, es decir, reconocen microbios extracelulares. Por ejemplo, estos de acá no reconocen virus, porque los virus nunca son extracelulares, ¿ok? Reconocen solo microbios extracelulares. Y los de acá endosómicos son los que reconocen ya virus, bacterias intracelulares, entre otros. Acá esto se ve medio bug, ¿ya? Pero es sencillo de entender. Yo lo único que quiero que acá vean es que hay dos factores de transcripción importantes que activan los toll receptors, que son el NFKB y el IRF. NFKB y el IRF, ¿ok? Algunos receptores, los que están acá, van a unirse a proteínas adaptadoras. Esa proteína es el MID88, que a su vez va a activar este factor de transcripción. Por otro lado, hay otros toll receptors que se van a unir a la proteína adaptadora TRIF, que va a activar al factor de transcripción IRF, ¿ok? Entonces, aquí lo importante que sepan es que el factor de transcripción NFKB va a estar presente en lo que es la expresión de genes inflamatorios, va a estar presente en una reacción inflamatoria aguda y va a estimular inmunitativa. Entonces, si a ti te preguntan, ¿cuál es el factor de transcripción que estimula la respuesta inmunitativa? Es el NFKB. En cambio,
el factor de transcripción IRF lo que va a estimular es la respuesta a las infecciones virales, ¿ok? Esto es con lo que quiero que se queden, esos dos puntitos de acá. Bueno, ahora sí, ya pasamos a la inmunidad adaptativa. Este es un poquito más cortito, de hecho, porque como solamente son linfocitos B y linfocitos T, entonces es todo más sencillo. Ok, el sistema inmune adaptativo comprende a los linfocitos y sus productos, lo que incluye los anticuerpos. Pero ojo acá, los anticuerpos solamente son producidos por los linfocitos B, ¿ok? No por los linfocitos T, solo por los linfocitos B. A ver, acá hay dos tipos de inmunidad adaptativa, la inmunidad humoral y la inmunidad mediada por células. Cuando decimos inmunidad humoral, nos estamos refiriendo a anticuerpos, ¿ok? La inmunidad humoral va a proteger contra los microbios extracelulares y sus toxinas, que está mediada por los linfocitos B. Cuando los linfocitos B son activados, estos se pasan a convertir en lo que son células plasmáticas y van a empezar a producir las inmunoglobulinas de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si me infecta un parásito, las inmunoglobulinas que se producen son la inmunoglobulina E. Si me vuelve a infectar un virus que antes me ha infectado, lo que se produce son las inmunoglobulinas G. Entonces, las células B que se activan en células plasmáticas van a producir inmunoglobulinas de acuerdo a la necesidad. Luego está lo que es la inmunidad mediada por linfocitos T. A ver, acá es importante diferenciar que hay linfocitos colaboradores, linfocitos citotóxicos y linfocitos reguladores que son medio choteados, pero igual son importantes, ¿ok? Los linfocitos colaboradores son los CD4, son los linfocitos helpers, ¿ok? ¿Qué hacen los linfocitos CD4? Bueno, estimulan a los linfocitos B para que produzcan anticuerpos y también activan a otros fagocitos. Acuérdense que los linfocitos CD4 son los que tenían la capacidad de especializarse en linfocitos helper TH1, TH2, TH17. ¿Se acuerdan que lo vimos hace unas clases? Ya. Solo los linfocitos CD4, o sea, los helpers, son capaces de diferenciarse en linfocitos TH1, TH2, TH17. Luego están los linfocitos citotóxicos, que son literalmente como los natural killers. Solo matan a células infectadas. Y finalmente están los linfocitos reguladores, que lo que van a hacer, como lo dice su nombre, es regular, limitar las respuestas inmunitarias para que no sean excesivas. Y también lo que van a hacer es ayudar a eliminar a los linfocitos autorreactivos para que no reaccionen contra antígenos de nuestro organismo. Acá tienen una función bastante importante, pero poco se habla de los linfocitos reguladores. Bueno, estos son los tipos de inmunidad adaptativa. Entonces, humoral, mediado por los linfocitos B, y mediado por células que son los linfocitos T, que tienen 3 especialidades, y el linfocito helper, CD4, puede subespecializarse todavía en otros más. Ahora sí, esta es ya la segunda parte de lo que es la clase, que son las enfermedades mediadas por hipersensibilidad, ¿ok? En pocas palabras, la hipersensibilidad son lesiones tisulares mediadas por el sistema inmune y son la base de trastornos asociados a las enfermedades inmunitarias. O sea, las enfermedades por hipersensibilidad no son tal cual enfermedades inmunitarias, sino que son la base de esas enfermedades inmunitarias. En ese cuadrito les he traído como que un resumen de los 4 tipos de reacciones de hipersensibilidad con sus componentes inmunológicos, y aquí es clave que reconozcan los componentes inmunológicos de cada tipo de hipersensibilidad, porque de acuerdo a eso van a poder entender toda la cascada que se desencadena, ¿ok? Y los mecanismos efectores.
Y los antígenos. Acuérdense, las enfermedades por hipersensibilidad son mediadas por el sistema inmune adaptativo, ¿ok? Estamos hablando de anticuerpos, de inmunoglobulinas. Cuando hablamos de anticuerpos, sabemos que se produce por las células B y sabemos que las células B son parte del sistema inmune adaptativo, ¿ok? Entonces, reacciones por hipersensibilidad, sistema inmune adaptativo. Por eso hablamos de antígenos, no hablamos de PAMs, de DAMs, no, nada de eso. Hablamos de antígenos, ¿ok? Entonces, son 4 tipos, ¿ok? Lo vamos a ver de una manera resumida. Lo que yo quiero que aquí entiendan cuál es la cascada de reacciones y cuáles son las principales enfermedades, porque varias veces les preguntan, el lupus, ¿qué tipo de hipersensibilidad es? Les hacen muchas preguntas así. Y también les hacen preguntas sobre qué inmunoglobulina participa en tal reacción de hipersensibilidad, cuáles son las células efectoras, eso, ¿ok? Lo vamos a ver con esta imagen que está bien bonita, que también es sacada del libro de Abbas. En la hipersensibilidad tipo 1, lo que va a pasar es que nuestro organismo se ve expuesto hacia un alergeno, ¿ok? Aquí el antígeno se llama alergeno. Por ejemplo, el polen, que hay tanto polen en el ambiente. Una persona se expone al polen y al toque la célula dendrítica capta el antígeno y se lo presenta al linfocito helper, al linfocito CD4, ¿ok? Este linfocito CD4 lo que va a hacer es especializarse en el linfocito CD4 TH2, ¿ok? El TH2 siempre está involucrado en las reacciones alérgicas. Entonces, este linfocito TH2 va a producir muchas sustancias, pero en concreto la interleucina 4, la interleucina 5 y la interleucina 13, ¿ok? Ahora les voy a explicar cuál es la función de cada interleucina. La interleucina 4 lo que va a hacer es ir donde el linfocito B y decirle que debe producir inmunoglobulina E, ¿ok? Entonces, va a la interleucina 4 le dice, oye, linfocito B, necesitamos que produzcas inmunoglobulina E. Luego, la interleucina 5, que también es producida por los linfocitos TH2, lo que van a hacer es activar a los eosinófilos. Y una vez que se produzca la inmunoglobulina E por los linfocitos B, la inmunoglobulina E, como ven acá, va a ir corriendo a unas células llamadas mastocitos, ¿ok? Y se va a unir a los mastocitos sensibilizándolos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo me expongo por primera vez a un antígeno, al polen, por ejemplo, no voy a desatar una reacción alérgica, sino que mi cuerpo primero se va a sensibilizar contra ese antígeno. Es como que mi cuerpo ya está avisado de que, oye, sistema inmune, si me vuelvo a exponer a este antígeno, al polen, tienes que reaccionar para eliminar a ese antígeno. Entonces, en la primera exposición, lo que va a pasar es la sensibilización. Y en este caso, la sensibilización se da por la unión de la inmunoglobulina E al mastocito. ¿Ok? Entonces, la inmunoglobulina E, como ven, cubre así completamente al mastocito. Entonces, ¿qué pasa? En una segunda exposición al antígeno, ya el mastocito se activa. Miren, acá el polen se ha unido al IgE. El mastocito se activa y se degranula, porque acuérdense que los mastocitos tienen un montón de sustancias inflamatorias dentro de su citoplasma. ¿Qué pasa cuando el mastocito se degranula? Bueno, acá lo que va a pasar es que va a ser la liberación de un conjunto de sustancias que justamente van a ser las responsables de la sintomatología de alergias, ¿verdad? Cuando una persona tiene alergias puede tener desde congestión nasal hasta broncoespasmo que no te deja respirar, ¿ok? Entonces, la sintomatología es bastante variable cuando hablamos de alergias. Bueno, el mastocito se degranula y va a liberar aminas vasoactivas, dentro de las cuales está, por ejemplo, la histamina, que provoca la broncoconstricción, el incremento de la secreción de moco, también están las
prostaglandinas, los leucotrienos. ¿Se acuerdan que los leucotrienos son derivados del ácido tromboxánico que vimos en sesiones pasadas? Y los leucotrienos lo que van a hacer es producir también broncoconstricción, ¿ok? Pero ¿qué también hacen los mastocitos? Liberan otras sustancias que van a intervenir en la fase tardía. Es decir, la hipersensibilidad 1 tiene dos fases. La temprana, donde los mastocitos se granulan, las personas se empiezan a moquear, de pronto como que tienen dificultad para respirar, y la reacción de fase tardía, donde se activan los eosinófilos. Es por eso que acá en esta imagen, por ejemplo, vemos la fase temprana, donde hay congestión, edema. Aquí están los mastocitos, ¿ven? Y en la fase tardía están los eosinófilos, predominan los eosinófilos. Entonces, si a ti te preguntan, ¿cuáles son las células efectoras de la hipersensibilidad tipo 1? Los monocitos y los eosinófilos. ¿Cuál es la inmunoglobulina involucrada? La IgE. ¿Y cuál es la célula CD4 efectora? TH2. ¿Y cuáles son las citoquinas involucradas? Interleucina 4, 5 y 3. ¿Ok? Importante que de repente hagan su tablita como que comparando, ¿no? Como esta de acá, para que se les quede más comparando cada tipo de hipersensibilidad. Ya, y dentro de las patologías que son de tipo de hipersensibilidad tipo 1 está, por ejemplo, todo lo que es alergia, anafilaxia, por ejemplo, por picadura de abeja, alimentos, fármacos, el asma bronquial. El asma es aquí la reacción bandera. La rinitis, la sinusitis, todo lo que sea alergia, ¿ya? Es hipersensibilidad tipo 1. Ya. Hipersensibilidad tipo 2, o también llamada hipersensibilidad mediada por anticuerpos. ¿Qué pasa acá? Que los anticuerpos, o sea, las inmunoglobulinas, que acá van a actuar son la inmunoglobulina G y ocasionalmente la inmunoglobulina M, ¿ya? Pero sobre todo la inmunoglobulina G. Entonces, estos anticuerpos van a reaccionar contra antígenos presentes en células de nuestro cuerpo. O sea, no antígenos ambientales, sino antígenos de nuestro cuerpo, pero de células específicas o tejidos específicos. Es por eso que la hipersensibilidad tipo 2 va a dar reacciones, patologías, órgano específicas o específicas de ciertas células, ¿ok? No para provocar enfermedades sistémicas. Aquí, hipersensibilidad tipo 2, acuérdense, provoca patologías órgano específicas. Lo que va a hacer es que los anticuerpos se van a unir a estos antígenos de determinadas células, determinados tejidos, destruyéndolas, provocando inflamación y provocando que ese tejido afectado pues sea disfuncional. Los anticuerpos se van a unir a estos antígenos, o también en la sangre se pueden unir antígenos de la sangre. Por ejemplo, si un anticuerpo se une a un antígeno de la sangre y se deposita en la pared vascular, en la pared del vaso sanguíneo, ¿qué causa? Vasculitis, ¿no? Y esa es una enfermedad como que específica del vaso sanguíneo. Ya, entonces, acá hay dos mecanismos. Bueno, son tres en realidad, pero los más importantes son estos dos: opsonización y fagocitosis e inflamación mediada por el complemento. Primero está la opsonización y la fagocitosis. Bueno, acá lo que va a pasar, y quiero que presten bastante atención, chicos, porque se los voy a explicar con la imagen, es que los anticuerpos, ya dijimos, IgG o IgM, se van a unir a los antígenos de una célula y la van a opsonizar. ¿Qué quiere decir opsonizar? Es como que van a dejar marcada esa célula para que posteriormente los fagocitos la reconozcan y digan, ah, esta célula está opsonizada, hay que fagocitarla, hay que destruirla, ¿ya? Entonces la opsonización es como una marquita de las células que deben ser fagocitadas y destruidas. Los anticuerpos pueden opsonizar directamente a una célula, o lo que pueden hacer
es activar el sistema de complemento y el sistema de complemento opsoniza la célula, ¿ya? Pero finalmente la célula se opsoniza y luego vienen los fagocitos, los macrófagos, los neutrófilos y fagocitan a esa célula y pues la destruyen. ¿Qué ejemplos vemos de hipersensibilidad tipo 2 por opsonización? La anemia hemolítica autoinmune o también la plaquetopenia autoinmune. Aquí lo que va a pasar es que los eritrocitos van a ser opsonizados y destruidos. Eso pasa en la anemia hemolítica autoinmune y en la plaquetopenia autoinmune las plaquetas van a ser opsonizadas y van a ser destruidas, ¿ok? Esos son dos ejemplos de enfermedad por opsonización y fagocitosis. Luego, el segundo mecanismo es inflamación mediada por el complemento y el receptor para el dominio FC. Bueno, aquí lo que va a pasar es que los anticuerpos, el IgG o el IgM, se van a unir acá a los antígenos del tejido. Miren, aquí está. Estos bordecitos, como que esos que tienen tres patitas, ya esos son los anticuerpos. Se van a unir a estos antígenos, que son los rojitos, y lo que van a hacer es activar el sistema de complemento. Y bueno, en el sistema de complemento se van a producir algunas moléculas, proteínas, que son la C5A y C3A, ¿ok? Esas proteínas de complemento lo que van a hacer es reclutar leucocitos, van a reclutar neutrófilos, van a reclutar macrófagos, ¿ok? Entonces, una vez que reclutan, vienen corriendo así estos leucocitos y se unen a los anticuerpos, miren. Aquí se activa el sistema de complemento, recluta a los leucocitos vienen corriendo y se unen a los anticuerpos IgG o IgM. Entonces, estos anticuerpos, mediante un montón de activación de señales y varias cosas, lo que van a hacer es activar estos leucocitos y automáticamente los leucocitos van a liberar un montón de enzimas lisosómicas, especies reactivas de oxígeno, que finalmente van a causar esta reacción inflamatoria. ¿Ok? Entonces, estos son los dos mecanismos, por opsonización o por mediado por el complemento, donde se reclutan leucocitos que se activan y causan un montón de inflamación. Aquí un ejemplo era la glomerulonefritis, ¿ya? En lo de inflamación mediada por el complemento, la glomerulonefritis, que ocurre a nivel renal, ¿ok? A ver, ya. Miren, acá hay algunos ejemplos. La hipersensibilidad tipo 2, o ya saben, mediada por anticuerpos, son órgano-específicas. Y aquí está la anemia hemolítica autoinmune, que ya hablamos, que es por opsonización, igual que la púrpura trombocitopenia autoinmune, y las manifestaciones clínico-patológicas, ¿verdad? También hay otras patologías como el pénfigo vulgar, vasculitis, ya dijimos que cuando estos anticuerpos encuentran antígenos en la sangre, se depositan en lo que son las paredes vasculares y causan la vasculitis, ¿verdad? La fiebre reumática, la miastenia gravis, la enfermedad de Graves, que es el hipertiroidismo, ¿no? Todas esas son reacciones de hipersensibilidad tipo 2. Este cuadrito ya lo pueden leer de ahí con más calma, pero bueno, ya les he mencionado las principales. Ya. Luego está la hipersensibilidad tipo 3, que es mediada por los inmunocomplejos. Los inmunocomplejos son un complejo formado por su antígeno y su anticuerpo, ¿ok? No se olviden ese concepto. Inmunocomplejos son un complejo formado por antígeno y anticuerpo. Ya, ¿qué caracteriza a la hipersensibilidad tipo 3? Que acá las enfermedades ya son sistémicas. ¿Okay? En la tipo 2 eran organoespecíficas y en la tipo 3 son sistémicas. ¿Por qué? Porque los inmunocomplejos viajan por la sangre y se depositan donde quieran, donde se les dé la gana. Entonces, pueden afectar múltiples órganos. Por eso son sistémicas. ¿Ok? Los antígenos acá que forman el inmunocomplejo pueden ser exógenos o también endógenos. ¿Ok? Cuando son endógenos ya estamos hablando de autoinmunidad. Y cuando son exógenos, por ejemplo, un antígeno, la proteína de un microbio, por ejemplo.
Ya, a ver, acá quiero que presten atención porque acá se explica cuál es el mecanismo de esta hipersensibilidad, ¿ok? Primero se da la formación de inmunocomplejos. Bueno, entran antígenos que son desconocidos. Entonces, nuestro cuerpo reconoce estos antígenos que pueden ser propios o exógenos, ya dijimos, como desconocidos, ¿ya? Y ¿qué pasa cuando mi organismo reconoce algo como desconocido? Desencadena una respuesta inmune que va a producir lo que son anticuerpos, ¿ok? Entonces, estos anticuerpos se van a secretar a la sangre. Y en la sangre van a unirse a los antígenos que aún están presentes en la circulación. Entonces, la formación de inmunocomplejos acá es dentro del vaso sanguíneo. Los anticuerpos salen y se encuentran con los antígenos aún presentes en la sangre y se unen a ellos, y es ahí donde se forman los inmunocomplejos. ¿Qué pasa? Que los inmunocomplejos viajan por la circulación y, como les dije, se depositan en los antígenos que ellos quieran, pues, ¿no? Aquí que es importante mencionar que los complejos, los inmunocomplejos, que son más grandecitos y que tienen más antígeno, presencia de más antígeno, son los más patogénicos, ¿ya? Eso es un datito para decirles. Y también importante esto, los órganos donde se filtra la sangre a alta presión para formar otros líquidos son donde se desarrollan, son donde se depositan más inmunocomplejos. ¿Cuáles son esos órganos? Por ejemplo, los glomérulos, ¿verdad? Ahí lo que se forma es orina, o también las articulaciones, ahí lo que se forma es líquido sinovial. Entonces, esas estructuras donde se forman líquidos a partir pues de la sangre, son donde se depositan más inmunocomplejos. Entonces aquí podemos entender que los riñones y las articulaciones son de las más afectadas en la hipersensibilidad tipo 3. Bueno, ¿qué pasa después de que los inmunocomplejos ya viajaron hasta el tejido, está la articulación, al riñón, entre otros? Bueno, van a desatar un proceso inflamatorio, ¿ok? La inflamación aguda es 10 días después de que el antígeno ingrese a nuestro cuerpo y aparece por fiebre, urticaria, dolor articular, los ganglios linfáticos se inflaman y son palpables, ¿ok? Y bueno, acá dentro de las enfermedades pues, que podemos destacar está, si hablamos de articulación, entonces ¿cuál se nos viene a la mente? La artritis, ¿verdad? La artritis. Si hablamos de los glomérulos, ¿cuál se nos viene? La glomerulonefritis, por ejemplo, post-estreptocóquica. En este caso, ¿qué pasa? Que el estreptococo, nos infectamos de estreptococo y de pronto ese antígeno persiste en nuestra sangre y se forman se forman anticuerpos, y los anticuerpos se encuentran esos antígenos en la sangre, se unen y se depositan en el riñón a nivel de los glomérulos, se da la glomerulonefritis post-estreptocócica. Y en la hipersensibilidad tipo 3 está la enfermedad más preguntada, siempre la preguntan en todos los parciales, el lupus. Y acuérdense, estamos hablando que la hipersensibilidad tipo 3 es de tipo sistémica. Y sabemos que el lupus eritematoso sistémico. ¿Por qué? Porque ataca el riñón, ataca la piel, las articulaciones, entre muchos órganos más, ¿ok? En el caso del lupus, los antígenos contra los que reaccionan los anticuerpos sí son propios, ¿no? Son antígenos nucleares, que están presentes en todas las células. Es por eso que es sistémico. Ya. Y finalmente está la hipersensibilidad tipo 4, ¿ok? La hipersensibilidad tipo 4 es también llamada hipersensibilidad tardía, que es mediada por los linfocitos T. Linfocitos T. O sea, acá no va a entrar ninguna inmunoglobulina, porque la inmunoglobulina son de los linfocitos B. Y acá estamos hablando de una reacción mediada por linfocitos T, ¿ok? Entonces, nosotros sabemos que hay linfocitos CD4, linfocitos CD8 y los reguladores. Bueno, pero acá solamente vamos a hablar de los CD4 o helpers y de los CD8, ¿ok? Entonces,
Primero tenemos la inflamación mediada por las citoquinas. Aquí los protagonistas son los linfocitos CD4. ¿Qué pasa? Que la célula presentadora de antígeno, ya sabemos que las células dendríticas les presentan los antígenos. ¿A quién? A los linfocitos T, ¿verdad? Aquí está la imagen. Entonces, los linfocitos T CD4 sabemos que tienen la capacidad de especializarse en linfocitos TH1, TH2, TH17. TH2 lo vimos en las alergias. Bueno, acá en la hipersensibilidad tipo 4, el linfocito CD4 se va a subespecializar o en la línea TH1 o en la línea TH17, ¿ok? ¿Qué pasa si se especializa en la TH1? Bueno, va a secretar citoquinas, sobre todo interferón gamma. Acuérdense. El interferón gamma va a activar a los macrófagos por la vía clásica, o sea, la vía destructora, ¿ya? Entonces, TH1 secreta interferón gamma, que activa macrófagos destructores por la vía clásica. Pero, ¿qué pasa acá? Esto es algo bastante curioso, que el TH1 no solo va a activar estos macrófagos, sino que va a influir en su transformación. Es decir, va a hacer que los macrófagos tengan mayor capacidad de fagocitar y de matar microorganismos. O sea, están superpotenciados, ¿ya? Y también van a producir otras citoquinas que van a hacer que se recluten más leucocitos. Ustedes saben que los linfocitos T siempre con los macrófagos es un círculo vicioso, ¿verdad? Activan macrófagos, los macrófagos activan linfocitos T y así sucesivamente. Entonces, si la activación se mantiene, la inflamación persiste y la lesión tisular aumenta, ¿verdad? Aquí está el linfocito TH1 involucrado en lo que es la autoinmunidad y va a reclutar macrófagos. Por otro lado, ¿qué pasa si el linfocito CD4 se diferencia en el TH17? Bueno, los linfocitos TH17 lo que van a secretar es interleucina 17 e interleucina 22, ¿ya? ¿Y qué van a hacer estas citoquinas? Van a reclutar neutrófilos y monocitos, ¿ok? Lo que promueve la inflamación. Estos están involucrados también en la respuesta frente a hongos, bacterias. Pero aquí quiero que sepan que están involucrados en la autoinmunidad TH1 y el TH17, ¿ok? Aquí reclutan macrófagos y acá reclutan neutrófilos y monocitos. Acuérdense de esa diferencia. Bueno, eso es en cuestión de los linfocitos TCD4, pero acuérdense que también tenemos los linfocitos CD8 o citotóxicos. Ya, estos son los natural killers, pero del sistema inmune adaptativo, ¿ok? Entonces, los linfocitos CD8 matan a las células que expresan el antígeno extraño. Acuérdense, los linfocitos TCD8 también solo matan a células, ¿ok? A células infectadas con microbios intracelulares, sobre todo virus. ¿Cuál es el problema acá? Que muchas veces hay microbios intracelulares que no causan mucho daño, ¿ya? Pero los linfocitos CD8 no pueden diferenciar entre los microbios citopáticos, es decir, los microbios que dañan un montón a las células, de los microbios no citopáticos. Ellos ven que una célula está infectada y automáticamente la matan. Entonces, es por eso que causan bastante daño tisular. El mecanismo por el cual los linfocitos CD8 se activan es el mismo que los natural killers. Liberan perforinas que van a producir la perforación de la membrana de la célula dañada y van a formar como que poros y de ahí liberan granzimas, que son enzimas que lo que van a hacer es activar caspasas y van a inducir la muerte celular de esa célula. Es exactamente el mismo mecanismo que los natural killers, ¿ok? Bueno, estos son algunos ejemplos de lo que son la hipersensibilidad tipo 4, la artritis reumatoides, que es mediada por las citocinas TH17, ¿ok? O sea, por los linfocitos CD4 TH17.
La esclerosis múltiple, donde, miren, aquí es bien interesante, la esclerosis múltiple están involucrados los linfocitos TH1 y TH17, donde destruyen la mielina por los macrófagos activados, y también la diabetes mellitus tipo 1. Ya, esto es bastante interesante porque acá en lo que es la diabetes mellitus tipo 1, aquí están involucrados los linfocitos T, que lo que van a hacer es destruir a las células beta de los islotes pancreáticos, ¿verdad? Acuérdense que la diabetes tipo 1 es de tipo más genético y la diabetes tipo 2 es más por estilo de vida. Entonces, en la diabetes tipo 1, estos linfocitos T van a reconocer a los antígenos de las células beta del páncreas como desconocidos y las van a empezar a atacar. Entonces, si no hay células beta pancreáticas, no hay insulina. Y si no hay insulina, la glucosa se eleva hasta los cielos. ¿Ok? Otros ejemplos son, por ejemplo, la dermatitis de contacto. La dermatitis de contacto es mediada por los linfocitos TH1 y se debe a que a veces antígenos pequeños entran por la piel y estos antígenos van a ser presentados a los linfocitos TCD4 que se van a especializar en TH1 y pues ya saben, liberan interferón gamma, reclutan macrófagos y los restos es historia, pura inflamación, ¿ok? Hay algunas dermatitis de contacto, por ejemplo, son con la joyería de fantasía. Estas pueden provocar estas reacciones en la piel en algunas personas. Luego está la inflamación granulomatosa. Acuérdense de TBC, ¿verdad? La inflamación granulomatosa también es mediada por la respuesta TH1. Aquí, pues, ¿quién es el protagonismo del Mycobacterium tuberculoso, verdad? El Mycobacterium tuberculoso va a ser fagocitado por los macrófagos, que son reclutados por las células TH1. Y como ustedes ya saben, estas bacterias de la TBC son bien vivas, pues evaden el sistema inmune. Y lo que van a hacer es que van a quedarse dentro de los macrófagos latentes. Y entonces es así como se va a formar todo el tejido granuloso, ¿verdad? Que es un tejido inflamatorio. Eso es en cuestión a la hipersensibilidad tipo 4. Y finalmente, las enfermedades autoinmunes, ya propiamente hablando, son causadas por reacciones inmunitarias contra antígenos propios, ¿ok? Es una condición patológica que es causada por el sistema inmune adaptativo, ¿ok? Adaptativo. Nada del sistema inmune innato. El sistema inmune innato en ese tema es bien tranquilo, o sea, no te va a provocar enfermedades autoinmunes, sino responsable de las enfermedades autoinmunes, las reacciones de hipersensibilidad, siempre son las enfermedades del sistema inmune adaptativo. Pero hay veces donde el sistema inmune adaptativo pues hace uso de algunas células del sistema inmune innato, ¿verdad? Como ya hemos visto, como los macrófagos. Pero quien desencadena todo siempre es el sistema inmune adaptativo. A ver, para definir una enfermedad autoinmune se debe cumplir algunos requisitos, ¿ok? Primero, la presencia de una respuesta inmune contra un antígeno del huésped. Sí o sí tiene que ser contra un antígeno propio, no contra un antígeno exógeno, sino contra un antígeno propio. Lo segundo es que esta reacción inmune sea de origen desconocido, no que haya una patología como causa primaria. Lo tercero es que sea provocada por las células T o por la producción de anticuerpos. Y la última condición es que sea específica, es decir, que sea contra un órgano, por ejemplo, en el caso de la diabetes mellitus, o que sea una enfermedad generalizada como el lupus erythematosus. Y acá, en el lupus, esta es la enfermedad que vamos a ver ya, porque en el examen siempre te preguntan más que todo por lupus, casi siempre es lupus. Bueno, en el lupus, esta es una enfermedad autoinmunitaria en la que los órganos, los tejidos se dañan por la adherencia de autoanticuerpos.
Acuérdense que el lupus es un tipo de hipersensibilidad tipo 3, en que hay inmunocomplejos que se pueden depositar en muchos órganos, ¿ok? Pero ¿cuál es la patogenia? Acá hay deficiencias de proteínas de la vía clásica de complemento, que lo que va a provocar es que hay una eliminación inadecuada de las células apoptóticas. Y si no se eliminan células apoptóticas, si persisten estas, llegan a necrosarse. Y ustedes ya saben, cuando hay necrosis, hay inflamación. Entonces, estas células apoptóticas evolucionan a células necróticas que van a provocar nuevas reacciones autoinmunes, nuevos procesos inflamatorios. A su vez, hay interrupción en la tolerancia de los linfocitos B y los linfocitos T autorreactivos. Estos van a empezar a reaccionar a los antígenos de las células apoptóticas, ¿ok? Entonces, hay deficiencia de la vía de complemento y ya hay linfocitos autorreactivos que van a reaccionar contra esas células apoptóticas que no se pueden eliminar. Y las células apoptóticas evolucionan a células necróticas que inducen más inflamación. Es como que un círculo vicioso. Es por eso que los inmunocomplejos pues persisten y pues hasta ahora no hay cura de lupus, ¿verdad? La manera más eficaz es dando corticoides, pero siempre hay complicaciones. Bueno, eso es todo en relación a este tema, chicos, ya para la grabación.